En una Grecia repleta de templos, filósofos vestidos con túnicas impecables y políticos que fingían virtudes que no tenían, apareció un hombre que cambiaría para siempre la idea de lo que significa vivir libre. Diógenes de Sinope, un personaje tan desconcertante que sus contemporáneos no sabían si temerlo, admirarlo o simplemente evitarlo. Nació alrededor del 412 a.C. en una ciudad comercial del Mar Negro marcada por la corrupción política, los abusos bancarios y un clima moral en decadencia. Y es precisamente en ese ambiente donde Diógenes comprendió que el ser humano está dispuesto a cualquier cosa con tal de mantener una apariencia de respetabilidad, incluso a traicionar su esencia más básica. Su padre, banquero de profesión, cayó en desgracia tras un escándalo por falsificar monedas. Y esa caída familiar no solo los convirtió en parias sociales, sino que también sembró en el joven Diógenes una pregunta radical. ¿Qué es verdaderamente valioso en esta vida? ¿Lo que la sociedad dice o lo que uno descubre por sí mismo? Con esa inquietud ardiente, viajó a Atenas, el corazón intelectual del mundo antiguo, buscando respuestas. Pero lo que encontró fue una ciudad repleta de discursos vacíos, filósofos que hablaban de virtud mientras perseguían prestigio, políticos que recitaban ideales mientras negociaban sobornos a escondidas, y ciudadanos atrapados en una carrera absurda por acumular riqueza, poder y reconocimiento. Fue entonces cuando conoció a Antístenes, discípulo directo de Sócrates, un hombre duro, inflexible, que enseñaba que la virtud solo puede nacer de la autosuficiencia, de la renuncia al lujo, del dominio sobre uno mismo. Aunque al principio Antístenes rechazó a Diógenes de forma violenta, incluso golpeándolo para alejarlo, el joven insistió una y otra vez, soportando humillaciones con una determinación inquebrantable, hasta que el maestro entendió que estaba ante alguien distinto, alguien dispuesto a llevar la filosofía hasta sus últimas consecuencias. Y así nació Diógenes el Cínico, no como un pensador teórico, sino como un guerrero de la autenticidad, un hombre que decidió arrancarse de encima todo lo innecesario y vivir solo con lo esencial, llevando a la práctica una forma extrema de libertad que escandalizaba a unos y fascinaba a otros. Abandonó posesiones, rechazó convencionalismos, rompió normas sociales con un descaro que dejaba atónitos a los atenienses y comenzó a vivir en un tonel, o más exactamente, una gran tinaja de almacenamiento, para demostrar que la felicidad no requiere comodidades, que la dignidad no depende de la aprobación de nadie y que la verdadera riqueza consiste en no necesitar nada. Desde aquel humilde barril, Diógenes se convirtió en una figura imparable. Aparecía en las plazas, ridiculizaba a los hipócritas, señalaba con crudeza las contradicciones de los poderosos y se enfrentaba sin miedo a reyes, generales, filósofos e incluso a la propia cultura ateniense, que tanto se enorgullecía de su racionalidad, pero vivía encadenada a sus propias apariencias. Esta primera etapa de su vida marca el inicio de un personaje que no solo cuestionaría a los demás, sino que llevaría su filosofía hasta sus últimas consecuencias, convirtiéndose en una de las figuras más radicales, incómodas y fascinantes de toda la historia del pensamiento humano. Con el paso del tiempo, la presencia de Diógenes en Atenas dejó de ser una simple rareza y se convirtió en un desafío frontal a la estructura moral, política y cultural de la ciudad. Desde su humilde tinaja, ubicada estratégicamente cerca del ágora, donde el flujo de ciudadanos, comerciantes y oradores era constante, Diógenes observaba el choque entre las palabras y los actos de los atenienses y cada día encontraba nuevas formas de exponer la distancia gigantesca entre lo que la gente decía ser y lo que realmente era. Una distancia que para él constituía la raíz de toda infelicidad humana. Mientras los filósofos paseaban con túnicas impecables, hablando de virtud y moderación, él demostraba con su cuerpo y su vida que la verdadera virtud solo puede nacer de la autosuficiencia y de la libertad interior, no de los discursos elegantes. Para ello, empleaba un método tan provocador como efectivo. Rompía deliberadamente las normas sociales para revelar su arbitrariedad, como cuando, al ver a un niño beber agua con las manos, tiró su cuenco diciendo que el niño le había enseñado a vivir con menos, o cuando comía sin vergüenza en lugares donde la etiqueta lo prohibía, recordando que el hambre no entendía de protocolos. Sus gestos eran estudiados, no impulsivos. Cada acción tenía el propósito de desmantelar una ilusión, como si fuera un cirujano que extirpa los tumores de la hipocresía con precisión quirúrgica, usando la burla, la ironía y la incomodidad como instrumentos filosóficos.
Y así comenzó a atraer la atención no solo de ciudadanos curiosos, sino de figuras influyentes que se acercaban para poner a prueba y extraño hombre del tonel, esperando quizá encontrar irracionalidad, donde, para su sorpresa, encontraban una lógica brutal, desnuda, imposible de refutar. Muchos filósofos venían a desafiarlo y terminaban derrotados por respuestas tan cortas como devastadoras. Los políticos buscaban impresionarlo con sus discursos, pero él los desmontaba preguntándoles si podían apuntar un solo acto verdadero en el que hubieran antepuesto el bien común a su ambición personal, dejándolos mudos. Su forma de vivir se convirtió en la primera filosofía que se enseñaba con el ejemplo. Nadie podía acusarlo de contradicción porque no tenía nada que perder. No dependía de la aprobación social, no buscaba fama ni poder. Su libertad era tan absoluta que resultaba peligrosa, porque demostraba que todos los demás vivían encadenados a cosas que nunca habían elegido realmente. Posesiones, reputación, rutina, jerarquías. Lo odiaban y lo admiraban al mismo tiempo, porque Diógenes representaba la vida que todos soñaban en secreto, pero que nadie se atrevía a vivir. Su existencia se volvió un espejo insoportable que mostraba la fragilidad del sistema ateniense, un recordatorio de que el verdadero poder no radica en cargos ni riquezas, sino en la capacidad de depender de lo mínimo. Y mientras la ciudad continuaba en su interminable obsesión por aparentar, Diógenes caminaba descalzo, riendo, hablando con perros y niños, ignorando a los soberbios, demostrando cada día que la libertad, cuando se vive sin miedo, se vuelve la fuerza más subversiva del mundo. Mientras la figura de Diógenes seguía creciendo en Atenas, su reputación no tardó en extenderse más allá de la ciudad, hasta los oídos de los generales, filósofos y gobernantes que veían en él una especie de fuerza salvaje imposible de domesticar. Su fama no nacía de libros, pues no escribió ninguno, sino de sus actos cotidianos que se habían vuelto leyenda viva, pequeñas escenas que la gente narraba como si fueran fábulas, cargadas de un poder simbólico que hacía temblar a los orgullosos y daba valor a los oprimidos. Y así, como un imán, Diógenes comenzó a atraer a jóvenes que buscaban una forma distinta de vivir, personas cansadas de la falsedad social, que se acercaban a él no para escuchar largas conferencias, sino para presenciar el ejemplo de un hombre cuyos principios eran tan sólidos que ninguna presión externa lograba quebrarlos. Entre estos jóvenes se encontraba Crates de Tebas, quien más tarde se convertiría en otro de los grandes cínicos y que, al ver la radical coherencia de Diógenes, decidió renunciar a su enorme fortuna para seguir un camino similar. Y así, poco a poco, el tonel se convirtió en una escuela sin paredes, sin horarios, sin formalidades, donde la enseñanza surgía no del discurso sino del comportamiento. Diógenes solía sentarse bajo el sol y, cuando alguien le preguntaba qué estaba haciendo, respondía: «Estoy disfrutando de lo que es mío», recordando que las cosas más valiosas, la luz, el aire, la libertad, el pensamiento, estaban al alcance de todos, pero solo unos pocos se atrevían a reconocerlas. Su vida se volvió un conflicto constante con el ego. Si veía a un hombre orgulloso de su linaje, le decía que un buen carácter vale más que 100 generaciones de nobleza. Si encontraba a un intelectual que presumía su sabiduría, le preguntaba cuántas de sus acciones eran mejores hoy que ayer. Y si veía a alguien obsesionado con la riqueza, simplemente se reía, señalando que el dinero tiene el poder de convertir a los hombres en esclavos de su propia avaricia. Sus encuentros con figuras importantes se volvieron episodios memorables. Una vez, Platón lo describió como un Sócrates enloquecido, y Diógenes, al entrar a su academia, se paseó sobre sus lujosas alfombras diciendo: «Estoy pisando la vanidad de Platón», a lo que el maestro respondió indignado que lo que pisaba no era vanidad sino un objeto material. Diógenes replicó con una sonrisa: «Justo eso es la vanidad». Su método consistía en cortar la ilusión desde la raíz, sin suavidad, sin diplomacia, sin temer quedar como un loco ante la multitud. Sabía que la verdad tiene más fuerza cuando golpea que cuando se explica. Otro episodio célebre ocurrió cuando vio a un hombre lavando verduras y, al escuchar decir que prefería la tranquilidad de una vida simple, Diógenes, burlándose de los que vivían según la opinión ajena, le dijo: «Si hubieras aprendido a vivir así desde el principio, no estarías ahora esclavizado por los que pretenden enseñarte a vivir». Frase que retumbó en Atenas como un recordatorio de que la dependencia, en cualquiera de sus formas, es la muerte de la libertad. Pero por encima de todos estos encuentros, uno sobresale: el día en que Alejandro Magno llegó a buscarlo. El joven conquistador, impresionado por la fama del filósofo del tonel, se acercó rodeado de soldados y lujo,
y halló a Diógenes recostado, tomando el sol. Cuando Alejandro le ofreció concederle cualquier deseo, Diógenes simplemente respondió: «Apártate, me estás tapando el sol». Esa frase no solo humilló al hombre más poderoso del planeta, sino que reveló la esencia de la filosofía cínica. La verdadera libertad no necesita nada de nadie. Alejandro, lejos de enojarse, quedó maravillado y dijo: «Si no fuera Alejandro, querría ser Diógenes». A lo que el filósofo respondió: «Si no fuera Diógenes, seguiría queriendo ser Diógenes». Ese encuentro resume su grandeza. Un hombre sin hogar ni bienes fue capaz de mirar a los ojos al rey del mundo sin inclinarse, porque su riqueza era interior, invulnerable, indestructible. Cada gesto, cada comentario, cada provocación de Diógenes se transformó en una lección eterna sobre la naturaleza humana, y en esta etapa de su vida, su figura dejó de ser solo la de un excéntrico para convertirse en un espejo que obligaba a todos, desde mendigos hasta emperadores, a enfrentarse a su propia desnudez moral. Y así, mientras Atenas seguía su curso entre guerras, festivales, debates y luchas de poder, en un rincón de la ciudad permanecía un hombre solo, dueño de nada, pero libre de todo, iluminando con su irreverencia una verdad tan simple que resultaba insoportable: la mayoría de los seres humanos no viven, solo obedecen. Diógenes, a diferencia de muchos filósofos de su tiempo, no escribió tratados. No fundó escuelas con columnas de mármol, ni buscó seguidores que lo veneraran como maestro. Su escuela era la calle, su templo era el ágora, y sus armas eran la burla, la ironía y una valentía tan brutal que incomodaba incluso a los más poderosos de Grecia. En esta parte, su vida se cruza con figuras imponentes, hombres que dominaban territorios, ejércitos, recursos y reputaciones. Pero ninguno de ellos pudo dominar a un mendigo que dormía dentro de una tinaja. Aquí comienza la etapa más famosa y peligrosa de su vida, sus enfrentamientos con la autoridad, la élite y la hipocresía institucional. Diógenes entendía algo que casi nadie se atrevía a admitir: que los poderosos no temen a los ricos, ni a los influyentes, ni siquiera a los líderes espirituales. Los únicos que realmente les inquietan son los que no pueden comprar. ¿Cómo manipulas a alguien que no tiene nada que perder? ¿Cómo amenazas a un hombre que no teme ni al hambre, ni a la pobreza, ni a la muerte? Ese fue el secreto que convirtió a Diógenes en una figura indomable ante reyes, generales y aristócratas. Entre los personajes más célebres con los que se cruzó está Platón, el heredero intelectual de Sócrates y uno de los pensadores más influyentes de la historia. Para muchos, Platón era la cúspide de la filosofía. Para Diógenes, no era más que un teórico atrapado en sus propias abstracciones. Cuenta la historia que Platón definió al ser humano como un bípedo implume, y Diógenes, sin decir ni una palabra, tomó un gallo, lo desplumó y lo arrojó en el suelo de la academia diciendo: «He aquí el hombre de Platón». En un solo acto, ridiculizó la tendencia de los filósofos a perderse entre definiciones que para él eran inútiles. Su burla no era simplemente un chiste, era un ataque al corazón del intelectualismo vacío, del conocimiento que no sirve para vivir mejor. Pero el conflicto más legendario sería con Alejandro Magno, el conquistador más famoso del mundo antiguo. En sus campañas por Grecia visitó Corinto, y al enterarse de la existencia de aquel filósofo que vivía como un perro, quiso conocerlo. Alejandro, rodeado de guardias, generales y sirvientes, se acercó a Diógenes, quien tomaba el sol con total tranquilidad. El rey, fascinado por su audacia, le ofreció cualquier cosa que deseara: cualquier lujo, cualquier honor, cualquier privilegio, cualquier sueño que un hombre normal pediría sin pensarlo dos veces. Diógenes, en cambio, no pidió nada, solo murmuró: «Apártate, me tapas el sol». En ese instante, Alejandro reconoció a alguien que no podía conquistar, porque la verdadera conquista es dominar los deseos, y Diógenes no tenía ninguno que pudiera ser manipulado. Se dice que mientras se alejaban, Alejandro comentó: «Si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes». Esa frase, dicha por el hombre más poderoso de su época, demuestra algo increíble: que un mendigo desnudo podía inspirar respeto en un rey capaz de someter naciones. La libertad absoluta de Diógenes era tan extraña, tan salvaje y tan pura, que incluso los tiranos veían algo admirable en ella. Diógenes también dirigió su desprecio hacia los falsos sabios, los poetas vanidosos, los banqueros corruptos, los comerciantes especuladores y cualquier grupo que viviera según las reglas de la apariencia y no de la virtud. No se atacaba al poder por deporte, sino por principio.
Si alguien hacía daño, mentía o construía su prestigio sobre la ignorancia ajena, él lo exponía sin piedad. Su misión no era destruir personas, sino arrancar máscaras. A veces lo hacía lanzando una frase que quedaba grabada para siempre. Otras veces con actos tan provocadores que escandalizaban a las clases altas. Muchos poderosos intentaron humillarlo, encarcelarlo o expulsarlo de las ciudades, pero todos fallaron por la misma razón. No podían ofrecerle nada que él valorara, ni quitarle nada que él necesitara. Diógenes vivía en una paradoja que lo hacía invencible. Era pobre, pero no necesitaba riquezas. Era vulnerable, pero no temía la violencia. Era insultado, pero no buscaba aprobación. Era rechazado, pero no ansiaba compañía. Su fuerza venía de una idea extremadamente simple pero devastadora. El que necesita poco es difícil de dominar. En estas batallas con los poderosos, Diógenes forjó el mito del perro filósofo. Un hombre que ladraba a los tiranos, mordía a los embusteros y movía la cola solo ante quienes buscaban la verdad. Su vida se convirtió en una guerra contra la ilusión del poder, demostrando que la verdadera autoridad no se sostiene con ejércitos, sino con coherencia. En un mundo lleno de discursos, él eligió el ejemplo. En un mundo obsesionado con la riqueza, él eligió la desnudez. Y en un mundo donde todos obedecían por miedo o por deseo, él eligió ser libre. Para la mayoría de la gente, un maestro es alguien que habla desde un pedestal, que ofrece enseñanzas ordenadas, que sigue un método, un lugar, un respeto y un tipo de solemnidad. Diógenes destruyó esa idea. Él enseñaba viviendo, enseñaba provocando, enseñaba rompiendo las expectativas de quienes creían que la sabiduría era una ceremonia. Su único salón de clases era la calle. Su único uniforme era su pobreza, y sus lecciones surgían de los momentos más incómodos, directos y aparentemente caóticos. Pero detrás de ese caos había un propósito: liberar a las personas de sus cadenas mentales. Diógenes creía que la filosofía no debía quedarse en discusiones abstractas, sino que debía atacar las ilusiones cotidianas. Por eso sus enseñanzas eran como heridas: dolían, irritaban, incomodaban, pero curaban. La gente lo buscaba porque sabía que, aunque sus palabras fueran ásperas, contenían una verdad difícil de ignorar. Cuando alguien le preguntaba cómo podía volverse sabio, él no citaba a Homero ni recitaba poemas, simplemente señalaba sus propias contradicciones. Si un hombre decía que vivía para la justicia pero engañaba en el mercado, Diógenes lo exponía. Si una mujer decía que amaba la virtud, pero buscaba elogios por su apariencia, él se reía. No atacaba para destruir, sino para mostrar que la vida misma exige coherencia. Una de sus enseñanzas más profundas era la autosuficiencia, la capacidad de vivir con lo mínimo sin depender del juicio o la aprobación de otros. Diógenes solía decir que el verdadero poder está en no necesitar nada que alguien pueda quitarte. Por eso rechazaba objetos, regalos y comodidades. Cada vez que la gente intentaba ofrecerle algo para mejorar su vida, él lo rechazaba como si estuviera evitando una trampa. No era desprecio por los demás, sino una afirmación radical: quien controla tus necesidades, controla tu vida. Muchos no lo entendían, pero aquellos que sí lo comprendían veían en él una libertad imposible de imaginar. Otra de sus lecciones fundamentales era la naturaleza humana. Diógenes creía que los seres humanos se habían alejado de su esencia debido a la cultura, la ambición y el deseo de parecer en lugar de ser. Para demostrarlo, realizaba actos que escandalizaban a todos. Comía en público, dormía en la calle, hablaba con libertad total, incluso sobre temas tabú. La idea no era ofender por ofender, sino recordar que muchas de las reglas sociales no son naturales, sino inventadas para mantener un orden que no siempre beneficia a todos. Cuando la gente se horrorizaba por verlo hacer algo indecente, él solo respondía: lo indecente es lo que ustedes hacen en secreto y temen aceptar. Su actitud radical enseñaba también el valor del coraje. Pocos filósofos han tenido el valor de hablar sin filtro, sin miedo y sin adorno. Diógenes enfrentaba a las personas con la verdad de sus vidas, y esa verdad, por simple que parezca, suele ser difícil de aceptar.
Una vez alguien le preguntó por qué la gente teme tanto a la opinión pública, y él contestó, porque no tienen opinión propia. Esa frase, tan breve y tan directa, es una de las lecciones más poderosas de su pensamiento. Diógenes quería que las personas fueran dueñas de sí mismas, que pensaran sin miedo, que se liberaran del peso de la mirada ajena. Para muchos jóvenes, él se convirtió involuntariamente en un símbolo de rebeldía, no porque buscara seguidores, sino porque encarnaba algo único, la coherencia absoluta. Su vida era una prueba de que la filosofía no necesita bibliotecas, ni títulos, ni rituales. Lo único que necesita es valor para vivir conforme a la verdad, sin dobleces. Cuando alguien le pidió que le enseñara a ser filósofo, Diógenes simplemente lo acompañó por las calles mientras demostraba que la vida cotidiana ya es suficiente escuela para quien está dispuesto a observarse. La tercera gran lección de Diógenes fue la crítica a la riqueza. No odiaba a los ricos por ser ricos, los criticaba porque la mayoría vivía dominada por sus posesiones. Decía que las personas no poseen cosas, las cosas poseen a las personas. Muchos se reían de él por vivir sin casa, sin bienes, sin ropa adecuada, pero él observaba cómo los ricos vivían atrapados entre preocupaciones, miedos, apariencias y obligaciones sociales. Para él el verdadero lujo no está en tener objetos, sino en tener libertad interior. Por eso repetía que la pobreza voluntaria es la más grande riqueza. Sus enseñanzas eran un golpe directo a la sociedad griega, donde el honor, la apariencia y la riqueza eran signos de prestigio. Diógenes destruyó esa pirámide con solo su presencia. Enseñaba que la virtud no consiste en saber muchas cosas, sino en vivir sin contradicciones. Y esa coherencia extrema era su mayor lección. Las personas que hablaban con él salían confundidas, heridas o transformadas. Diógenes no buscaba discípulos, pero muchos lo seguían porque necesitaban la verdad que él ofrecía, aunque fuera dura. En su mirada feroz y en sus palabras crudas, muchos descubrían algo que nadie más les daba: un espejo sin filtros. Él no adornaba la realidad, la mostraba tal cual era, y esa fue su enseñanza más pura, que la filosofía debe ser un acto de honestidad radical. La figura del perro filósofo se convirtió en un símbolo de sabiduría que muerde, despierta y obliga a pensar. Las lecciones de Diógenes no eran fáciles, pero cambiaban vidas. En un mundo lleno de deseos artificiales, comodidades ilusorias y normas vacías, él enseñó que la libertad empieza cuando uno deja de mentirse a sí mismo. Diógenes se había convertido en una figura tan extraña como inevitable. Un imán que atraía a todos los que buscaban una verdad diferente a la que ofrecían los templos, los políticos o los maestros respetables, y a la vez un repulsor para aquellos que vivían cómodamente dentro de la mentira colectiva. Y fue precisamente esa mezcla de rechazo y fascinación la que lo llevó a enfrentarse no solo a ciudadanos comunes, sino también a los personajes más poderosos de su tiempo, porque para él no existía ninguna jerarquía capaz de silenciar la verdad. Así que cuando un general, un rico comerciante o un político se acercaban a él buscando aprobación, consejo o simplemente curiosidad, recibían la misma respuesta directa y corrosiva que cualquier mendigo recibiría, porque Diógenes, al contrario de todos, no veía rangos, veía comportamientos, veía esclavitudes, veía máscaras. Y las máscaras de los grandes siempre eran las más gruesas. Un día, mientras Atenas celebraba una asamblea en la que los ciudadanos discutían nuevas leyes y reformas, Diógenes se paseó entre ellos con su lámpara incluso bajo el sol. Interrumpía conversaciones sin pedir permiso, se detenía frente a los oradores y los observaba en silencio, forzándolos a sentirse desnudos frente a él. Cuando alguien le preguntó qué hacía, simplemente dijo que buscaba un hombre honesto. Y esa frase atravesó la multitud como una flecha, porque todos sabían que era una acusación abierta contra toda la vida pública griega. Diógenes no solo criticaba a los poderosos, también los humillaba mediante el simple acto de no temerles, algo que para muchos resultaba inimaginable. Y ese desprecio absoluto hacia la autoridad se volvió legendario cuando, durante una visita que Alejandro Magno hizo a Grecia, el hombre más poderoso del mundo, joven, conquistador,
temido en cada rincón del imperio, se acercó a hablar con ese anciano que vivía como un perro. La escena es casi un mito, pero está relatada por numerosos autores antiguos. Alejandro, rodeado de soldados, se detuvo frente al barril donde Diógenes estaba descansando bajo el sol y le dijo con admiración que si podía concederle un deseo, lo haría de inmediato. La mayoría esperaría que un mendigo rogara por oro, una casa, ropas, influencias. Pero Diógenes, sin levantarse, solo respondió: «Sí, apártate, me tapas el sol». Fue un golpe tan brutal al ego humano que los soldados quedaron paralizados, y Alejandro, lejos de enojarse, sonrió. Más tarde diría: si no fuera Alejandro, querría ser Diógenes, una frase que, aun siendo improbable en su literalidad, revela la profunda impresión que ese hombre libre dejó incluso en un rey. Ese episodio representa la esencia del filósofo cínico, un hombre que no necesitaba nada, que no buscaba nada, cuya libertad no dependía de condiciones externas. Y es esa libertad la que hacía temblar a los poderosos, porque ellos gobernaban a hombres que tenían miedo, que deseaban, que se preocupaban por su reputación, pero Diógenes estaba por fuera de todas esas ataduras, y un hombre que no desea nada no puede ser comprado, no puede ser manipulado, no puede ser intimidado. Por eso, en otras ocasiones, cuando los aristócratas intentaban ridiculizarlo, preguntándole por qué mendigaba comida o cómo podía soportar tal miseria, él respondía que la miseria verdadera era la suya, pues vivían pendientes de banquetes, de votos, de ropas, de recaudaciones, de fiestas, de juicios, de alianzas, de aduladores. Todo aquello que ellos llamaban vida, él lo consideraba una forma de esclavitud que drenaba el alma y debilitaba el carácter. Diógenes atacaba también la soberbia intelectual, burlándose de los filósofos que daban largos discursos sin vivir lo que enseñaban. Decía que los libros eran útiles, pero que muchos se escondían detrás de ellos para no enfrentar su propia debilidad, y que prefería observar a la gente en la calle, porque ahí se revelaba la verdadera naturaleza humana. Esa crítica frontal al mundo académico, político y social lo convirtió en una figura temida, porque sus palabras golpean donde más duele, en las incoherencias que todos preferían ignorar. Y sin embargo, había una extraña ternura en él cuando veía a alguien que realmente deseaba cambiar. Aunque fuera rudo, sabía reconocer la autenticidad, y en esos casos ofrecía su guía no con premios, sino con desafíos, pues creía que la virtud solo nace a través del esfuerzo, la renuncia y la honestidad. Así, Diógenes siguió desafiando a los poderosos hasta su vejez, convirtiéndose sin buscarlo en el hombre más libre de toda Grecia. Un símbolo viviente de que el coraje de decir la verdad vale más que cualquier corona, cualquier tesoro y cualquier título. Y que incluso el más grande de los reyes debe apartarse cuando un hombre verdaderamente libre desea sentir el sol sobre su rostro. Diógenes había pasado décadas viviendo como un espectro urbano, un sabio incómodo que caminaba descalzo entre el lujo y la miseria de la sociedad griega. Pero con el tiempo, comenzó a convertirse, sin proponérselo, en una presencia casi mítica. La gente hablaba de él como si fuera una fuerza natural, como un viento que arrasaba con las máscaras humanas, porque su manera de vivir, tan brutalmente honesta, tan provocadora y tan simple, tenía un efecto transformador incluso en quienes juraban despreciarlo. Y fue por esta razón que, cuando la vejez finalmente comenzó a doblar su cuerpo, la ciudad entera parecía sostener un extraño silencio a su alrededor, como si supieran que se aproximaba el final de una vida irrepetible. Nadie sabía su edad exacta, porque jamás le importó contar los años. Para él, el tiempo solo era una convención que hacía esclavos a los hombres que vivían obsesionados con el futuro, con el qué dirán, con la muerte, mientras él simplemente existía sin peso, sin miedo, sin angustias artificiales. Incluso cuando su fuerza empezó a abandonarlo, Diógenes no dejó de caminar por Atenas y Corinto. No dejó de criticar a los falsos filósofos, no dejó de señalar las contradicciones de los ricos, no dejó de burlarse de los supersticiosos que buscaban respuestas en oráculos y no en su propia mente. La gente veía a un anciano cada vez más delgado, más silencioso, pero con una mirada tan penetrante que muchos evitaban cruzarla porque sentían que ese hombre podía ver sus debilidades más profundas con un solo gesto. Y aún así, había quienes se acercaban para escucharlo, pues aunque sus palabras se habían vuelto más escasas, cada una cargaba el peso de una vida vivida sin compromisos.
Un día, según cuentan distintas versiones, su cuerpo simplemente no resistió más. Algunos dicen que murió por una enfermedad, otros que se dejó morir voluntariamente, como acto final de autosuficiencia, y hay quienes cuentan la historia más simbólica, que expiró mientras realizaba un ejercicio de contención respiratoria, demostrando que incluso su muerte fue una lección sobre el dominio de uno mismo. Pero lo que sí coincide en todas las narraciones es que no murió rodeado de riquezas, ni en un banquete, ni en un lecho confortable, sino tal como vivió, en la más radical libertad, sin miedo, sin ataduras, sin arrepentimientos. Cuando los ciudadanos encontraron su cuerpo, algunos lloraron, otros simplemente lo miraron en silencio, como si ese momento marcara el fin de una era, de una voz que había desafiado a todos sin excepción. Sus discípulos improvisados, esos jóvenes que habían encontrado en él una chispa de rebeldía auténtica, contaron que sus últimas enseñanzas habían sido simples. No se engañen a sí mismos. No dejó libros, no dejó templos, no dejó monumentos, pero dejó algo mucho más poderoso. Un ejemplo viviente que atravesó siglos. Los estoicos lo adoptaron como precursor, los cínicos posteriores lo convirtieron en un modelo a seguir, e incluso los grandes emperadores romanos terminaron citándolo sin atreverse a vivir como él. Su legado no se midió en discursos, sino en la capacidad de mostrar que la libertad interior es la única riqueza indestructible, y que un hombre que vive conforme a su naturaleza es más fuerte que cualquier gobernante, cualquier ejército y cualquier tradición social. En el eco de su vida quedó grabada una verdad que sigue siendo brutalmente actual, que la mayoría de los seres humanos no son libres porque temen el juicio de los demás, temen perder lo que tienen, temen ser ridiculizados, mientras Diógenes, el hombre que no poseía nada, caminó por la tierra con una libertad que ningún rey pudo igualar. Su muerte no apagó su voz, al contrario, la multiplicó. Porque cada vez que alguien se atreve a cuestionar una convención, cada vez que alguien elige la honestidad radical sobre la apariencia, cada vez que alguien rechaza una cadena disfrazada de comodidad, el espíritu de Diógenes vuelve a caminar entre nosotros, recordándonos que la libertad verdadera no se recibe, se conquista, se vive y se defiende con cada decisión, incluso con aquellas que parecen pequeñas, pero que revelan quiénes somos cuando nadie nos está mirando.